humanidad se acaba como la conocemos. El final se transforma en un nuevo comienzo. Una producción de launiversalradio.com. Idea original, locución y escrito por Gabriel Sansol. Colaboración, dirección, Silvina Zaneta. Música, Antonio Candel. Escucharemos hoy capítulo 9, primer temporada. La primavera. Hola, hola, hola. ¿Ya está, Roberto? ¿Ya estamos al aire? Esta no es una transmisión de emergencia. Solo les contamos cómo nosotros pudimos sobrevivir. Estamos en Colonia y Barrondo, Madrid. Y si lo necesitas, nuestro rey seguramente les acogerá entre sus súbditos. Aquí estamos otra vez. Esperé toda la semana para poder hablar con ustedes y contarles la historia. Aunque muchos de los que la escuchan ya la conocen porque la vivieron. Hay otros que llegaron después a nuestra comunidad. Y les repito, si están vivos, contacten con nosotros y cuenten sus historias. También las queremos conocer. Bueno, continúo con la historia. Los meses de enero y febrero fueron muy fríos y en marzo aún estaba todo blanco por la nieve acumulada. Recién para mediados de marzo, todo comenzó a calentarse rápidamente y la nieve desapareció. Esto hizo que aumentara de manera importante el caudal del río. Pudimos recibir a la primavera. Algo que no sabíamos si iba a llegar después de aquel invierno tan frío. Mucho más frío de lo habitual aquí en Madrid. Había llegado y estábamos felices porque el mundo cambió, pero la primavera seguía entre nosotros. Pero antes de que llegue la primavera, se realizó una expedición muy importante, de larga distancia, con unos vehículos que habíamos modificado para poder circular en la nieve. Con ella conseguimos semillas y algunos animales, cerdos, vacas, cabras, ovejas. La leche caliente era una de las bebidas preferidas de la población, y nuestra alimentación se comenzó a normalizar bastante. Esa expedición realizó más de 200 kilómetros en total, adentrándose en la Sierra de Madrid. No se encontró ninguna población activa. Todo estaba vacío, abandonado. Los animales se encontraron sueltos, vagando por la sierra. Y los que se encontraron encerrados estaban muertos por la falta de cuidado. También se trajeron algunas máquinas agrarias, 2 tractores y muchas herramientas y cosas útiles. Los expedicionarios descubrieron que en las afueras de Madrid la naturaleza estaba recuperando su lugar.
creciendo en carreteras y en casas. Los animales que se consiguieron fueron ubicados en locales vacíos de la colonia. La misma estaba llena de esos locales, que nos venían muy bien para este tipo de cosas. También eran llevados a pastar por los parques vecinos, sobre todo los que se encontraban junto al río. Eso generaba que la hierba se mantuviera corta. Todo estaba más bonito y cuidado, aunque el volumen de trabajo había aumentado bastante. Con el estómago lleno, la vida social creció mucho y las reuniones nocturnas en el bar se realizaban a diario. Un alambique empezó a funcionar para producir licor. El licor era horrible, pero era licor. La copa que más se pedía en el bar por las noches era batido de leche con licor de Ibarrondo. Un brebaje entrador y explosivo, que no se podía almacenar. Tenía que tomarse rapidito, algo que nos aportaba mucha diversión, pero también trabajo para la policía, que más de una vez tenía que guardar a algún habitante en sus celdas, hasta que se le pasara la borrachera. El tránsito de gente entre poblaciones era mínimo, y el comercio también. Pero cambiábamos licor por metales, forrajes o alimentos. De esa manera, el alambique tuvo que duplicarse y hasta triplicarse. El licor de Barrondo se hizo conocido en todas las demás colonias con las que manteníamos contacto, así como los tejidos de rueda o los zapatos de canillejas. José había puesto a trabajar a un grupo en la construcción de armas. Ya teníamos un par de docenas de armas de fuego recuperadas de distintos lugares y posteriormente restauradas. Nuestra principal defensa se basaba en las espadas forjadas desde nuestra propia fundición, en los arcos de madera y en lo que se llamaba ballesta múltiple, que arrojaba unas 18 lanzas al unísono, con un sistema recargable eléctrico o a manivela, que podía clavar lanzas de acero en los muros de edificios a 400 metros de distancia, pudiendo mantener el espacio despejado fuera de nuestras murallas sin problema. Ya no éramos un lugar fácil de dominar por nadie. La fundición también fue un logro muy importante, ya que nos daba la posibilidad de conseguir alimentos para los animales en el invierno. Acero por forraje era uno de los intercambios más comunes. También el licor y los peces que conseguíamos en nuestra colonia de Juan Carlos I. Estas eran las materias primas que más utilizábamos para comerciar. Y aunque el comercio era mínimo, daba muchas posibilidades de comunicación constante con las otras poblaciones. Las críticas a la construcción del muro se detuvieron por completo. Tan solo el hecho de tenerlo daba mucho prestigio a nuestra comunidad. Y algunos comenzaron a llamarla la colonia de la muralla.
En el bar, luego de la cena, se relataban los hechos del día. Y si regresaba alguna expedición, tanto sea comercial como de exploración, uno de los participantes tomaba la palabra para contar lo que había vivido. La gente que estaba de visita en el pueblo tenía que pagar por lo que consumía, ya que los que habitaban pagaban con su trabajo. La forma de pago que se usaba era el trueque. Sal o azúcar en su mayoría, aunque cualquier cosa servía para utilizarlo como moneda, desde un par de zapatos hasta un par de guantes. Cuando se fue la nieve, el olor del aire cambió. Era limpio y lleno de perfumes florales. Una de las cosas más productivas fue que con el Holocausto todos dejamos de fumar, ya que tabaco no se conseguía. Así que el Holocausto resultó un método excelente para dejar ese vicio. Pero así como el tabaco desapareció, también desaparecieron muchas cosas que antes nos parecían comunes, como el café, el chocolate, y yo que sé cuántas más. Ni quiero pensar en ellas. Los desayunos consistían en un té de hierbas o solo leche. Nada del café con leche tradicional. Aunque nuestras vidas se normalizaron, nada era como antes. La comida tenía otro sabor. Todo era más natural y el aroma a la madera de los fogones colmaba el ambiente de la colonia. Era hermosa la sensación de vivir en Colonia Ibarrondo. El rey José se pavoneaba orgulloso de su reinado y la gente orgullosa de su rey, el que poseía la colonia más importante de todas las que conocíamos. Las expediciones que prometió José la noche de Navidad comenzaron a realizarse, pero los parientes encontrados eran muy pocos. Las familias se decepcionaron al obtener un resultado negativo, pero el rey había cumplido su palabra. En ella se habían gastado gran cantidad de recursos, pero también se consiguieron muchas cosas. Los más de 6,5 millones de habitantes de Madrid, según nuestros cálculos, se habían reducido a unos 30.000, distribuidos en pequeñas colonias. Y aún no sabíamos qué pasó en el resto del mundo. Si ni siquiera sabíamos lo que había pasado aquí. Desde la noche trágica hasta este momento, todo había siempre mejorado. Y aunque costó mucho trabajo, bajo el reinado del rey José, todo había sido fácil.
La producción de alimentos y la de energía superaba en gran medida la necesaria para la colonia. Y aunque llegáramos a nuestra población máxima de 6.000 personas, siempre sobraría. Y en ese momento éramos poco más de 4.000. Todos se preguntarán dónde y cuándo se formó Colonia Ibarrondo. La mayoría de las colonias existentes en Madrid se construyeron en los años 20 y 30 del siglo XX, al amparo de las leyes de casas baratas de 1908 a 1924, para la construcción de viviendas para obreros, funcionarios y militares. Para ello se buscaron terrenos en el extrarradio, que fueran situadas en un sitio apacible y económico para vivir. Casas baratas para clases modestas, que con el tiempo habían pasado a ser viviendas de lujo para aquellos que querían vivir dentro de la ciudad para comienzos del siglo XXI. En particular, Colonia Ibarrondo era conocida también como Colonia Ibarrondo Lescano. Sus terrenos, huertas y melonares pertenecían a los condes de Villa Pidierna, los cuales los vendieron a los señores Ibarrondo y Lescano. Estos a su vez vendieron los terrenos ya parcelados y fueron construidas las casas por obra de el maestro José Purquiz en 1935. El barrio tiene forma octogonal. A lo largo de la calle principal, la Martín Machío. Consta de viviendas de una o dos plantas, y los nombres de las calles procedían de los primeros habitantes que construyeron sus casas allí. En el área se establecieron campesinos y migrantes de Madrid, que montaron talleres, vaquerías y merenderos junto a sus viviendas, lo que hizo que se conociera la zona como lugar de esparcimiento para los madrileños que frecuentaban el lugar durante los fines de semana, para las décadas del 30, 40 y 50. Ya para la década del 70 se transformó en una zona de edificios de 4 o 5 plantas, con los locales en su parte inferior, para los viejos artesanos, que eran los dueños de los terrenos. Mantuvo su forma y característica distinta, ya que se encontraba delimitada de manera contundente por la carretera de Barcelona, o Avenida América, por un lado. Por otro, la M30, o la Avenida La Paz, y también por las calles Padre Claret y Santa Hortensia. Hoy la zona se había convertido en una colonia rodeada por una hermosa muralla que llamaba la atención a la distancia, un río, unos generadores con palas de colores, rodeada de sembradíos que recordaban aquellas huertas antes que se fundara la colonia.
recuerdo que esta no es una transmisión de emergencia. Nosotros pudimos sobrevivir. No pedimos que nos vengan a rescatar. Les explicamos cómo pueden hacer para rescatarse. Hoy paseamos un poco por lo que fue el pasado de la colonia, el intermedio y lo que es hoy. Bueno, Roberto, tenemos que cortar aquí. Es suficiente por hoy. Cortá, que nos encontramos la semana que viene.